¿Sabes cuál es la historia de los indios Quilmes? Una de las civilizaciones que habitaron el territorio argentino. Su legado más recordado es su feroz y legendaria resistencia a la dominación española, que duró más de un siglo. ¿Sabías que su cultura y civilización estaban notablemente influenciadas por el Imperio Inca? En este video, viajaremos a través del tiempo para explorar 9 datos históricos sobre esta civilización. Prepárate para descubrir una historia del norte de Argentina que te dejará asombrado. Sin mucho rodeo, entremos de lleno en un universo donde exploraremos la existencia de una gran cultura. Veremos su avanzada arquitectura de viviendas de piedra, su forma de defensa en la guerra contra los españoles, y su sistema de riego artificial para una agricultura avanzada. Antes de la invasión española, los Quilmes contaban con una extensa población que llegaba a 450,000 habitantes. En este video, descubrirás cómo eran los indios Quilmes, su organización social y política, y la llegada e invasión de los españoles. Pero antes de meternos en esta fascinante historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido histórico. Comencemos. 1. La historia de los Quilmes. La historia de los indios Quilmes es el reflejo de una de las más pragmáticas civilizaciones que habitaron el territorio argentino, antes de la invasión de los españoles. Su cultura, dominio y civilización sin duda, fueron de avanzada para la época, y la misma estaba notablemente influida por el Imperio Inca. Si bien hoy solo quedan sus ruinas en una extensa superficie de los valles calchaquíes, la historia de los indios Quilmes es la representación de la existencia de una gran cultura, organización política y económica, y una extensa población que llegaba a los 450,000 habitantes antes de la invasión española. Según la recopilación de datos a lo largo de los siglos, esta extensa cultura indígena fue parte de la etnia calchaquí o diaguita que hablaba la voz quechua por extensión de la tribu incaica en Perú, donde luego fueron incorporados, y que habitaba los valles de Salta, Catamarca y Tucumán, en suelo argentino. 2. ¿Cómo eran los indios Quilmes? Esta civilización era una de las más avanzadas en el territorio de América Latina. Eran agricultores, pastores y notables alfareros. Inicialmente se comunicaban en un idioma propio llamado cacá, con gran cantidad de dialectos, hasta que finalmente fueron adoptando la lengua quechua. Veneraban a la Pachamama o Mama Pacha, como símbolo único de la Madre Tierra, donde brindaban rituales en ceremonias agrícolas y ganaderas, creencia que actualmente se sigue sosteniendo en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y el norte argentino. Y por otro lado, creían fielmente en los poderes del sol, la luna y el trueno. Los indios Quilmes diagramaron su gran ciudad en viviendas de piedra en forma de pirca o muros de construcción rústica, sin la utilización de ningún tipo de preparación de material o cemento. Vivían en casas cuadradas con techo de paja, sin ventanas, adosadas entre sí como celdas de un panal de abejas. Estas construcciones tenían un patio central, donde además de vivir, trabajaban y almacenaban sus productos agrícolas. Este tipo de construcciones no solo no era al azar, sino que todas sus características, además, le daban propiedades aislantes en el medio del valle, conservando el calor interior en las noches de invierno y protegiéndolos del calor extremo en los días de verano. Los cultivos se hacían en terrazas y tenían una represa de la que solo quedan vestigios. Toda la ciudad se comunicaba por laberintos y estaba construida de forma piramidal. Fueron los primeros en cultivar el maíz, zapallo, porotos y maní, en un sistema de andenes de cultivo en lo alto del cerro, e irrigar sus plantaciones con sistemas de riego artificial, construidos en la ladera de la montaña y por un sistema de represas y muros de contención. Obtenían lana y carne de las llamas, guanacos, vicuñas, y fabricaban vasijas y jarros de cerámica. Trabajaron además el oro, la plata y el cobre. Todo esto ocurría en el siglo XIII. Su organización social y política, la Sociedad de los Indios Quilmes,
estaba pensada y dividida en dos grupos sociales bien diferenciados. Uno jerárquico o de élite, donde la representación máxima era el cacique, los miembros de su familia y un consejo religioso, y luego el resto de la comunidad. Se permitían matrimonios entre las diferentes jerarquías sociales, pero si accedían a esto, perdían todo derecho elitista como miembros de la sociedad. Los caciques, los cuales vivían en construcciones monumentales en lo alto del cerro, llegaban al poder por sucesión de familias, lo que implicaba una verdadera casta gobernante. De todos los caciques en la historia, uno de los más renombrados fue Juan Calchaquí, llegando a convocar a todas las partes de su nación indígena. Su autoridad fue absoluta y fue crucial también en la unión de los pueblos ante la invasión de los españoles. Dentro de su organización social, también era fundamental la función religiosa. Tenían sacerdotes especiales, que también eran médicos, hechiceros, magos y dioses a los que invocaban. A pesar de que sus ceremonias de entierro tenían una disposición geográfica particular y duraban 8 días, los quilmes creían en la inmortalidad del alma. 4. Caída heroica. Sufrieron 2 invasiones. La primera en 1480, cuando llegaron los incas e impusieron el idioma quechua. Todos estos pueblos eran ágrafos, no escribían, por eso no quedaron registros del idioma cacán. Hay quienes aseguran que en algún lado puede existir un diccionario español, cacán, que dejó el padre Alonso de Brazana, un sacerdote jesuita. Pero no hay certeza. Se cree que las palabras que terminan en ao, que son muchas en Argentina, provienen del cacán. Antes de seguir, cuéntanos, ¿qué piensas de esta majestuosa civilización y cómo te imaginas que fue en su esplendor? ¿Qué opinas del ingenio de los quilmes para su construcción? Déjanos tu opinión en los comentarios. 5. La invasión española. Los españoles llegaron en 1535, es decir que los incas estuvieron solo 50 años en esta tierra. Entonces a los pueblos del actual noroeste no les quedó otra que unificarse bajo las órdenes de un gran cacique que pasó a la posteridad como Juan Calchaquí. Él lideró la primera gran guerra contra España en 1562. Hubo un segundo levantamiento, a cargo de otro cacique, Juan Chelemín, en 1630, que terminó descuartizado. Esta ejecución fue parte de las represalias que los españoles tomaron para sofocar las rebeliones y consolidar el control en la región. Entonces buena parte del territorio fue dominado, pero no los quilmes, que fueron bastión de la resistencia calchaquí, y aguantaron durante 130 años. A la llegada de los españoles, esta civilización resistió bajo una alta estrategia de guerra durante más de un siglo. Dentro de los valles calchaquíes, y para impedir el ingreso de los mismos, las diferentes tribus se reunieron en 3 grandes naciones: los pulares al norte, los diaguitas al oeste y los calchaquíes al este. 6. Estrategias de resistencia en la invasión española. Los indios quilmes emplearon una serie de estrategias para resistir la invasión española durante más de un siglo. Algunas de sus tácticas más destacadas incluyen: fortificaciones. Construyeron fortalezas de piedra conocidas como pucarás, ubicadas estratégicamente en terrenos elevados y de difícil acceso, lo que les permitía defenderse efectivamente de los ataques. Conocimiento del terreno. Aprovecharon su profundo conocimiento del terreno para planificar emboscadas y manejar su defensa de manera efectiva, utilizando el difícil paisaje a su favor. Alianzas tribales. Formaron alianzas con otras tribus de la región, uniendo distintos grupos bajo un liderazgo cohesionado, para crear una resistencia más fuerte y consolidada. Armas y tácticas tradicionales. Utilizaban armas tradicionales como hondas, arcos, flechas y garrotes, y empleaban tácticas de guerrilla que implicaban emboscadas y ataques sorpresa. Provocación de deslizamientos. Generaban deslizamientos de piedras y rocas desde las colinas para obstruir el avance de las fuerzas españolas y causar bajas entre los invasores. Estratégica retirada y reagrupamiento.
Practicaban la retirada estratégica para reagruparse y recuperar fuerzas, manteniendo una resistencia prolongada y continua. 7. Guerras calchaquíes. Las llamadas guerras calchaquíes se iniciaron entre el año 1560 y 1563, con la intervención de etnias de Jujuy y La Rioja. Continuaron desde 1630 hasta 1642, por largos y consecutivos 12 años, y finalmente concluyeron en dos periodos entre 1657 a 1658 y 1663 a 1664, cuando finalmente fueron derrotados. A pesar de haber defendido su territorio con fortalezas de piedra llamadas pucarás, similares a un castillo, y utilizar hondas, arcos, flechas y garrotes rompecabezas, provocando aludes de piedra para derribar a los invasores, no pudieron alzar su victoria. 8. Desarraigación a las tribus. Copiando a la costumbre incaica, los conquistadores españoles terminaron las rebeliones de este pueblo, desarraigando a todas las tribus de sus tierras ancestrales. Por ver caer de hambre a su pueblo, el cacique Martín Inquín tuvo que bajar y pactar la rendición, dicen las crónicas de la época. Les perdonaron la vida, pero los castigaron con el desarraigo, y los obligaron a un traslado masivo hacia un nuevo puerto que pensaban construir en Buenos Aires. Caminaron 1.300 kilómetros encadenados. Salieron 2.600 y llegaron menos de 800 hasta la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Indios Quilmes. Tras semejante maltrato, se extinguieron por enfermedades. En 1812 murió el último Quilmes puro y se declaró pueblo libre de indios. Los indios Quilmes fueron reinstalados a la fuerza sobre la costa de la provincia de Buenos Aires en un asentamiento franciscano de la Santa Cruz de los Quilmes, donde la población total no llegó a los 20.000 habitantes. 9. La traición de indios vecinos. Los Quilmes formaban parte de los pueblos originarios calchaquíes, que ocupaban todo el valle que hoy lleva ese nombre en el noroeste de la Argentina. Dentro de esa comunidad, existían también los Amaicha, que, a diferencia del resto, no se opusieron a la presencia española en la zona, sino que se transformaron en sus aliados. Durante el asedio realista a los Quilmes, miembros de los Amaicha proporcionaron información sobre las fuentes de agua que abastecían a los rebeldes y que fueron envenenadas para forzar la rendición. Tras la caída del último reducto de resistencia, los Amaicha fueron el principal pueblo de la zona y aprovechó su coexistencia con los españoles para reclamar por sus tierras. Por este motivo, se libró la cédula real de 1716, en la cual el Reino de España devuelve a las comunidades calchaquíes de los Quilmes la posesión de las tierras que ocuparon desde miles de años antes de su llegada. El documento les sirve de base para obtener el título oficial de propiedad colectiva. El territorio le pertenece a la tribu en su conjunto y no a ningún miembro de ella en particular. Antes de terminar, cuéntanos, ¿qué te ha parecido los Quilmes de Argentina? ¿Sabías sobre su aguerrida resistencia contra los colonizadores o sabías de la traición de los Amaicha hacia esa tribu? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle al botón de me gusta y si te ha gustado nuestro contenido, haznoslo saber suscribiéndote a nuestro canal. Es rápido y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ti. Finalmente, te invito a ser parte de la Legión de Imperios, donde continuaremos explorando las historias mitológicas e históricas que solo aquí, juntos, podemos redescubrir.